Muy buen día, esperemos que se encuentren excelente. En el video de hoy les hablaremos sobre el aborto y cómo este afecta psicológicamente a las mujeres. Los participantes en ello es Verónica Barrera, Daniel Chávez, Eduardo Guillén, Kekoa López y su servidora Citlali Campos. Antes que nada tenemos que definir qué es el aborto. El aborto es un procedimiento que consiste en la interrupción del embarazo, es decir, el término de la vida del feto, antes de que éste salga del vientre de la madre. Dicho procedimiento puede ser mediante cirugías, medicamentos o un aborto espontáneo no planeado. Dicha interrupción debe ser antes de los 5 meses. En el Distrito Federal, el aborto es una práctica legal antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, hay quienes todavía acuden a realizarlo en lugares clandestinos, poniendo en riesgo la vida. Además, es una situación que ocasiona problemas psicológicos a las mujeres. Sí hay fuertes rasgos. Hablando acerca de la etiología, la principal causa son alteraciones genéticas, tales como anomalías cromosómicas, anomalías endocrinas, la incompetencia cervical, la placentación anormal, la separación coriomniótica, infecciones y alteraciones inmunológicas y anatomouterinos. Hablando directamente de los porcentajes, tenemos que anomalías genéticas presenta un 49%, después de anomalías endocrinas tenemos que presentar de 10 a un 15%. También incompetencia cervical tenemos que presentar de un 8 al 15% y posteriormente placentación anormal de un 5 a 15%, después separación coriomniótica de un 5 a 10% y infecciones de 3 a 5%. Alteraciones inmunológicas también tenemos que presentar de 3 a 5%, alteraciones anatomouterinas de un 1 a 3% y en otras que presentan un 5%. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología del aborto. Esta es variable según la edad gestacional y puede ocurrir días o semanas antes de que la muerte del embrión o feto se presente. Se produce un desprendimiento de pared uterina en forma total o parcial. Esto hace que se bloquee el paso de oxígeno y nutrientes al bebé y puede provocar un sangrado en la mamá que puede ser muy peligroso para ella. Se estimula una contracción uterina, lo que lleva a la expulsión del embrión o feto. Ahora hablaremos de las clasificaciones. Está el aborto espontáneo o natural. El aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos, y la causa de orden materna es variada por las malformaciones de cada uno de los órganos del aparato genital femenino. Ahora el aborto inducido. El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer, y hay dos formas de interrumpir el embarazo. Aborto médico, en el cual se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto, y aborto quirúrgico, que se realiza una cirugía para extraer el feto. Este se divide en dos partes. El aborto quirúrgico está dividido en dos partes, las cuales son la aspiración con vacío máquina y la aspiración con vacío manual. La aspiración con vacío máquina consiste en una máquina especializada en removerlo mediante la aspiración por parte de un tubo de succión. Y la aspiración con vacío manual es el procedimiento que extrae el contenido intrauterino a través de una cánula conectada a un aspirador portátil que permite crear vacío manualmente. Bueno, ahora tenemos el aborto terapéutico. Se realiza cuando la vida del feto se considera perdida o representa un grave peligro para la madre. Tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras regladas, la cavidad uterina, vaciándola de todos sus contenidos. Ahora tenemos distintos tipos de abortos. Para empezar tenemos el aborto temprano, donde es antes de las 12 semanas de gestación. Tenemos un aborto tardío, donde el aborto está entre las 12 y las 20 semanas de gestación.
tenemos un aborto espontáneo, que es un aborto no inducido. A esto nos referimos de que el aborto inducido tiene la terminación del embarazo por razones médicas o electivas. Tenemos también un aborto de tratamiento, donde la vida de la salud de la mujer está en riesgo por el feto o por las malformaciones que tiene dicho feto. Tenemos un aborto de amenaza, donde el sangrado vaginal antes de las 20 semanas de gestación se dilata cervicalmente, pero con signos que puede producir un aborto espontáneo. Tenemos un aborto inevitable, donde el sangrado vaginal de las membranas acompañan la dilatación del cuello. También tenemos un aborto incompleto, donde la expulsión de las partes de los productos de la concepción. Tenemos un aborto completo, donde la expulsión de todos los productos de la concepción. Tenemos un aborto recurrente habitual, donde es mayor o menor de 2 a 3 abortos espontáneos consecutivos. Un aborto retenido, donde la muerte no detecta un embrión o un feto, que no es expulsado y que no produce sangrado. Y por último tenemos también un aborto séptico, donde la infección grave de los contenidos uterinos durante o poco antes de un aborto. Después de dar definido qué es el aborto y sus tipos, podemos dar paso a las repercusiones psicológicas, es decir, los trastornos mentales que se pueden derivar de ello. Existen 2 síntomas psicológicos que suelen darse en la mayoría de los abortos, estos sean voluntarios o involuntarios. Los siguientes son ansiedad en diferentes graves, desde una leve a una de mayor preocupación, o los sentimientos de culpabilidad y creencia de culpa. Ocasiona problemas psicológicos a las mujeres. Sí hay fuertes rasgos emocionales que les afecta, conllevando esto a una depresión y a la vez a veces hay chicas que se suicidan por lo mismo, a raíz de una toma de decisión tan fuerte. De acuerdo con los especialistas, cuando las mujeres deciden realizarse un aborto, suelen acudir a consulta médica sin la compañía de una pareja. Hay situaciones en donde la mujer generalmente pues lo maneja solo, no involucra en este caso puede ser al novio o al esposo, no lo involucran ante una decisión pues tan fuerte. Es una decisión que generalmente es orillada por la pareja, ya sea novio o esposo, y que no reciben ellas el apoyo necesario, por lo cual acuden generalmente solas o acompañadas, pero por alguna amiga o algún familiar con el cual tengan la confianza que las pueda llevar a realizar el legrado. Pues si su pareja está involucrada si realmente son una relación. Ahora hablaremos sobre los porcentajes. Estos porcentajes son dados de acuerdo a la Real Academia de Obstetricia de Inglaterra. Y gracias a sus investigaciones que han realizado, nos informan que las probabilidades de problemas psiquiátricos y permanentes después de un aborto se tratan de un 59% en las madres que lo han presentado. Hablando ya del diagnóstico, específicamente del examen pélvico, se hace mediante la revisión para ver si el cuello del útero ha comenzado a dilatarse, como podemos ver en la imagen que se presenta a continuación. Ahora pasamos con la ecografía. Durante una ecografía se revisarán los latidos del corazón del feto y determinará si el embrión se está desarrollando como debería. Ahora, análisis de sangre. Comprueba el nivel de la hormona del embarazo en la sangre y así poder compararlo con las mediciones anteriores. Ahora entrando en el tema de los cuadros clínicos, específicamente en los signos, podemos tener lumago o dolor abdominal. Este puede ser sordo, agudo o de tipo cólico. También tenemos material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina de la mujer. Y el sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales, es decir, los 2 anteriores. Como se mencionó anteriormente, teníamos el cuadro clínico de los signos. Ahora hablaremos de los posibles síntomas de un aborto espontáneo y entre ellos se pueden incluir la negación o incredulidad, confusión, oscilaciones en el estado de ánimo, una tristeza o sensación de vacío después de la pérdida,
enfado o rabia, falta de energía e irritabilidad. Tratamiento. Ante un aborto, el médico podría recomendar: número 1, reposo hasta que disminuya el sangrado o el dolor; número 2, evitar ejercicio; y número 3, evitar relaciones sexuales, entre otros. Y para concluir, el pronóstico. En la mayoría de los casos, la recuperación física después de un aborto espontáneo o inducido solo tarda entre unas pocas horas y un par de días. Y a continuación les mostramos nuestras referencias bibliográficas y de medios audiovisuales.